Perfecto. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesora. Listo, muchas gracias. Eh, no sé si alguien de los que está conectado no alcanzó a dar la prueba. Listo. Igual acuérdense que tenemos 4 pruebas de este módulo que estamos viendo. Cuando hagamos las 4 pruebas, al día siguiente yo les voy a activar otra vez todas las pruebas. Si alguien no pudo dar alguna, ahí la vamos a activar nuevamente. Acuérdense que, bueno, las pruebas realmente no las subo yo al sistema, las pruebas las sube la parte administrativa y ellos son las que las elaboran también. En la clase pasada tuvimos un error y fue que subieron la clase equivocada. Perdón, la prueba equivocada. Esa prueba correspondía a la segunda prueba, que es la que vamos a iniciar hoy. Quienes la habían dado, no sé si la corrigieron, pero si en ese caso que a alguien le haya faltado, cuando terminemos entonces estas 4 pruebas, acuérdense que ahí se las voy a activar todas. Eso es para quienes no hayan alcanzado a dar alguna prueba. Lo mismo le decía yo a un compañero la vez pasada. Si ven que por algún motivo tienen muy poquito tiempo, que ustedes se van a meter y ya se está acabando el tiempo de la prueba, pueden no hacerlo y esperar a que terminemos el módulo y ahí hacerla con más tiempo y con más calma, para que de pronto no vayamos a sacar una pregunta errónea como por hacerlo así a la rápida porque se nos va a acabar el tiempo. Listo. ¿Alguna preguntita que tenga alguien? Listo, chicos, entonces hoy iniciamos con el primer tema de la segunda prueba. Acuérdense que la clase pasada vimos lo que era el transporte pasivo y los tipos de transporte pasivo. Hoy vamos a iniciar con lo que es Profe, el transporte activo. Sí, señora, dime. le quiero hacer una consulta. Le da por acá Yelixa White. Dime, Es Yelixa. en relación a cuando se habilitó la prueba errónea, o sea, la que no era para hacerla en ese momento, Ujú. yo la di. Y sí, me sorprendió mucho la pregunta porque realmente usted no había dado esas clases. En este Ujú. caso, cuando usted vuelva a evaluar, me imagino que yo tengo que volver a darla, ¿cierto? Sí, señora, tiene que volver a darla, pero al menos por tu parte ya sabes que cuáles van a ser las preguntas. Lamentablemente ahí ya las alcanzaron a ver quienes la dieron. Ay, Pero sí, tienes que volverla a dar. ya. Porque eso Gra- con el sistema cuando lo arreglaron, entonces se eliminó esas notas. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Vamos a iniciar entonces este tema viendo este videíto para que recordemos bien lo del transporte pasivo y iniciemos entonces con lo que es transporte activo. En el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula.
por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes: proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y la membrana se deforma para engullir la sustancia. Se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a compartirlo con alguien. No se escucha, profe. Perdón, listo. Este video es como la principal introducción a todo este tema que estamos viendo. La clase pasada vimos lo que era el transporte pasivo. La principal diferencia que hemos visto entre transporte pasivo y transporte activo es que acuérdense que el transporte pasivo no requería energía. El transporte pasivo, las sustancias que ingresaban dentro de la célula ingresaban por su propia energía cinética, por su propia energía de movimiento. Mientras que en el transporte activo, todas las sustancias que ingresen dentro de la célula, que atraviesen la membrana, necesitan energía. Acuérdense que esta energía le decimos que es ATP. ¿Se acuerdan que el ATP también cuando vimos las partes de la célula, la ATP se produce principalmente en las mitocondrias? Entonces dice que el transporte activo es el proceso que permite que ciertos solutos que son polares, cuando nos hablan de polares, de pronto que vamos a ver aquí de pronto ese término polares, es que tiene más afinidad de pronto con el agua. Y se acuerdan que yo les decía que esa capita, que esa membrana tiende a ser más bien grasosa. Entonces, cuando esos solutos no son grasosos, les cuesta mucho más entrar. Por eso requieren de energía. Entonces, en el transporte activo es el proceso que permite que ciertos solutos polares o con alguna carga eléctrica crucen la membrana plasmática
cuando necesitan moverse en contra de su gradiente de concentración. Ahí tenemos otra diferencia con el transporte pasivo. Acuérdense que el transporte pasivo siempre pasábamos de mayor concentración a menos concentración. Entonces iba a favor del gradiente de concentración, por eso era mucho más fácil que estos iones se trasladaran, mientras que en ese transporte activo vamos en contra del gradiente, o sea que vamos de menos concentrado a más concentrado. Por lo tanto, ese soluto necesita más energía para él poder ingresar. Entonces dice que a diferencia del transporte pasivo, este proceso es activo porque requiere energía para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Entonces, existen dos fuentes de energía celular para este transporte, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, más o menos esta imagencita es lo que nos hablaba el video. Tenemos esta parte amarillita que es la membrana, principalmente entonces que es grasosa, y dentro, ¿qué es lo que necesitamos con esos solutos? Que lleguen al citoplasma. Entonces miren que ellos siempre necesitan que el citoplasma dé energía para que se nos abran estos canales y puedan entrar los iones que necesitamos. Entonces, tenemos dos opciones por las cuales se tiene energía. La primera es el transporte activo primario. Entonces, en esta utiliza la energía obtenida mediante la hidrólisis del ATP, que modifica la forma de una proteína transportadora, lo que lo permite bombear una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Entonces, aquí es donde lo que nos decía el videíto, tenemos el ATP. El ATP lo que llega es a activar esta proteína transportadora y cuando llega esa energía y activa la proteína transportadora, puede entrar el soluto o la solución o el medicamento que necesitemos. Entonces, por esta razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo este transporte primario se les denomina bombas. Se les denomina bombas porque entonces lo que hace es llegar el ATP y permite que ella bombee estas sustancias. Por eso nos hablaba el video, ¿se acuerdan que el video nos hablaba de la bomba sodio-potasio, que es como la bomba más nombrada, que es simplemente que salga potasio, aquí miren, sale potasio y nos ingresa sodio. Entonces, este sistema transportador es conocido como la bomba sodio-potasio. Pasemos el otro tipo de transporte, entonces era el transporte activo primario y tenemos un transporte activo secundario. Este aprovecha la energía almacenada en gradientes de concentración iónicos. Entonces aquí nos dice, es importante destacar que al igual que la difusión facilitada, que es mediada por transportadores, los procesos de este transporte activo tienen un límite superior llamado transporte máximo, que pueden llegar a una saturación, que es lo mismo que yo les decía, que tenemos ciertos transportadores. Entonces, por más que estemos rellenando y saturemos como de soluto la entrada o la membrana, si ya no tenemos más transportadores, estos no van a ingresar. Entonces, por eso todo tiene como un límite para que los transportadores puedan ingresar todo eso entre el de la célula. Por más que lo sobrellenemos, pues ya no van a ingresar más. Dice, varios iones, como el sodio, el potasio, el hidrógeno, el calcio, el yoduro o el cloruro, así como algunos aminoácidos y monosacáridos pueden cruzar la membrana plasmática a través de transporte activo. Sin embargo, en algunos casos, estas sustancias pueden atravesar la membrana por difusión facilitada, cuando la célula dispone de canales proteicos o transportadores adecuados. Entonces, en este caso, ya la energía no proviene del ATP, la energía proviene de otra sustancia que se pega a este y le ayuda a entrar. Entonces, miren que en el caso anterior, a ver, miremos este dibujito. La partecita de aquí morada nos corresponde al caso anterior, ¿de dónde obtenemos la energía? Del ATP. Entonces, el ATP nos activa esta proteína o esta puertecita y esa puerta se abre y permite que se haga el intercambio de iones. Mientras que en este transporte activo secundario, lo que pasa es que llega otra molécula que le da energía. Como por ejemplo aquí, necesitamos que la glucosa entre.
Entonces, ¿qué pasa para que la glucosa entre? Llega el sodio se nos pega a la glucosa y esa unión hace que ella tenga la energía suficiente para atravesar la membrana. Entonces, ahí tenemos las dos diferencias. Una necesita ATP, mientras que la otra simplemente necesita otra molécula que se le pegue y le dé la energía suficiente para entrar. Pero ambas requieren una energía extra para que esa sustancia pueda entrar, que esa es la diferencia que tenemos del transporte pasivo, que acuérdense que el transporte pasivo no necesitaba ninguna energía extra para que ese soluto entrara. Listo, entonces volvamos aquí como a ver las diferencias entre los dos tipos de transporte. Tenemos el transporte activo y acuérdense que tenemos dos, la simple y la facilitada. En el transporte simple, los iones entran de forma normal. Ellos con su propia energía son de un tamaño pequeño, son muy afines a esa parte grasosa que tiene la membrana, entonces son sustancias que entran de forma normal, entran suaves. Pero tenemos otras sustancias que de pronto son un poquito más grandes, que no son tan afines con la membrana, que es estas rojitas de cuadro que estamos viendo acá, por ejemplo, y ellas ¿qué necesitan? Ellas necesitan que haya una proteína, esa proteína las atrapa y luego las libera dentro del citoplasma. Y tenemos otro tipo de transporte pasivo que es simplemente que las sustancias o hay una proteína que abre sus puertas. Entonces tenemos una proteína que llega en la membrana, abre sus puertecitas y deja que ingrese ese soluto. Entonces, esta que abre su puertecita le llamamos proteína de canal y la otra es transportadora porque lo que hace es atraparla y luego liberarla. Esto es transporte entonces pasivo. ¿Y qué es transporte activo? Entonces, transporte activo, todo lo que requiere una energía para que pueda ingresar, que eso fue lo que acabamos de ver. Entonces, en el transporte activo también necesitamos una proteína canal o una proteína portadora que simplemente lo que hace es que la activamos con energía. Acuérdense que la energía puede ser por ATP o por otra sustancia. La activamos con energía y ella abre su espacio para que pueda entrar otro soluto. Bueno, entonces esos son los dos tipos de transportes que tenemos dentro de la membrana, dentro de la célula. ¿Tienen alguna preguntita con alguno de estos? Listo, continúo. Entonces, ¿qué nos dice? Todos estos tipos de transporte juegan un papel importante en el mecanismo de acción de los fármacos. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿por qué de pronto nos están enseñando o este módulo nos enseña ese tipo de transporte? Porque el mecanismo que tienen los fármacos para actuar dentro de nuestro cuerpo, para que ellos funcionen, es a través de estos tipos de transporte. Hay algunos fármacos que entran por transporte pasivo y otros que realmente es la mayoría entran por el tipo de transporte activo. Un ejemplo que nos ponen aquí es los fármacos digitálicos, que es como la digoxina. La digoxina es un medicamento que proviene de una planta natural, de ahí la aislaron y sirve para la insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí nos dicen condición en la que la función de la bomba del corazón está debilitado. Estos fármacos lo que hacen es inhibir la bomba sodio-potasio que estábamos hablando, ocasionando un incremento en las concentraciones intracelulares de sodio. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Hace que la bomba sodio-potasio no funcione. Y acuérdense que era la bomba sodio-potasio, que salía potasio y entraba sodio. Entonces, como esa bomba no funciona, todo el sodio se acumula afuera porque ya no se están intercambiando. Y cuando se acumula ese sodio afuera, entonces lo que hace es que al concentrarse el sodio, hace que entre mayor calcio a la célula. Cuando hay mayor calcio dentro de la célula, entonces hay una mayor contracción de las fibras del corazoncito. Entonces ahí aumenta la fuerza que tiene nuestro corazón. Dice, esto se traduce en un aumento de fuerza y velocidad en la contracción ventricular del corazón. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nos funciona un medicamento a través de pronto de este transporte que hemos visto. Entonces simplemente llega, no deja que esta bomba sodio-potasio funcione, que estamos hablando entonces de un transporte activo, porque miren que nos dice que tiene ATP. Cuando siempre que veamos que dice ATP, significa que esa bomba necesita una energía.
Entonces, ya esta bombita no funciona y hace que se nos acumulen ciertas sustancias en el cuerpo que nos van a ayudar. En este caso, ¿cuál era? Se acumulaba el sodio hacía que entrara más calcio a nuestra célula y eso nos ayudaba entonces al corazón. Nos Profesora, hablaba, señora, dime. una consulta. Bueno, los medicamentos siempre son vía oral, pero ¿qué pasa cuando son intravenosos? ¿Hacen el mismo efecto? Sí, miren, tenemos vía oral, tenemos intravenoso, intramuscular, subcutáneo, tenemos también intratecal, sublingual, todos tienen el mismo efecto. ¿En qué varía? Varían en la acción, qué tan rápido es la acción que tiene ese medicamento. Porque si es intravenoso, pues va a llegar mucho más rápido a la circulación, porque la idea de los medicamentos es que lleguen a la circulación para que la sangre las lleve al lugar donde ellos tienen que actuar. Entonces, simplemente varían los medicamentos, es en qué tan rápido van a actuar. También hay medicamentos que, por ejemplo, por vía oral no cumplen su función porque ellos se degradan. Entonces hay medicamentos que obligatoriamente hay que hacerlos de pronto intravenosos o subcutáneos o de pronto en parches porque simplemente en tabletas no van a hacer su acción. Pero en general, cuando llegan a la circulación sanguínea y llegan a nuestras células, van a cumplir esta misma función. Listo. Ok, gracias, profe. Con gusto. Entonces miren que el video también nos hablaba que había otro tipo de transporte. Este tipo de transporte es un transporte que se llama en vesículas. Dice que es el proceso por medio del cual las sustancias entran o salen de la célula en vesículas. Estas vesículas entonces llegan a la membrana, denme un segundito. Y luego me voy a ir a... Listo. Este tipo de membranas entonces llegan, lo que pasa es que los solutos llegan a la membrana y la membrana las atrapa. Entonces las atrapa y las lleva dentro del citoplasma. Acuérdense que yo les decía que cada vez que hablemos de endocitosis significa que algo entra en la membrana. Y cuando hablamos de exocitosis es porque algo sale. Entonces, si hablamos de transporte de vesículas de endocitosis es porque lo que hizo la membrana, miren que el dibujito creo que se explica muy bien, llega de pronto el medicamento, hagamos de cuenta que esas bolitas rojas es el medicamento, ¿y qué hace la membrana? ¡Fum! Lo atrapa, y después de atraparlo, empieza a ingresarlo. Al atraparlo, ya está permitiendo que el citoplasma y que eso se reconozca y que pueda entrar libremente. Después, cuando ya no necesita eso o eso se nos convierte de pronto en un producto de desecho, ¿qué es lo que hace? También lo atrapa y ayuda a llevarlo hasta la membrana y después liberarlo. Nos dice, este mecanismo es empleado también por las células para su nutrición. Algunos tipos de células requieren tomar alimento en forma de macromoléculas, partículas grandes o incluso células completas. Asimismo, algunas células necesitan liberar al medio externo sustancias de gran tamaño, como productos de secreción de proteínas o polisacáridos o desechos que no son útiles para la célula. Entonces, debido a su tamaño considerable, estas partículas no pueden cruzar la membrana plasmática utilizando otros mecanismos de transporte, como esos que vimos. Entonces, este tipo de transporte en vesículas lo utilizan es para moléculas que son muy grandes. Entonces, moléculas que por algún motivo no pudieron entrar ni por transporte activo ni por transporte pasivo y entra por vesículas. Entonces, nuestra membrana, la membrana de la célula, simplemente las ayuda a entrar porque las necesita y asimismo las ayuda a eliminarse. Dice, por lo tanto, para superar esta barrera y transportar macromoléculas, las células deben emplear dos tipos de proceso, que son los que hablamos: endocitosis, que implica la incorporación de partículas al interior de la célula, y la exocitosis, que implica la expulsión de partículas desde el interior de la célula hacia el medio externo. Entonces, ambos procesos se basan en el flujo de membrana, consiste en el movimiento de material a través de la membrana celular. ¿Nos queda claro entonces este concepto de endocitosis y exocitosis? ¿Tienen alguna preguntita? Listo. Acordémonos que endocitosis y exocitosis habla de transporte en vesículas, no transporte activo ni pasivo, sino transporte en vesículas.
dice que existen dos modalidades de endocitosis en función del tamaño de las partículas. Hablamos de fagocitosis, que es ingesta celular, movimiento de una partícula sólida dentro de la célula. Entonces, si esta partícula que llega es un sólido, le llamamos fagocitosis. Pero si esta partícula que llega es un líquido, o sea, la partícula que van a atrapar es un líquido, entonces le llamamos pinocitosis. Entonces, endocitosis y pinocitosis. Y cuando transitosis es cuando está en tránsito, o sea, cuando esa vesícula va entrando. Entonces ahí tenemos tres conceptos. Fagocitosis, siempre nos referimos a algo sólido. Pinocitosis, nos referimos a esa vesícula, pero esa vesícula dentro es algo líquido. Y transitosis, entonces, es el movimiento de esa vesícula al interior. Exocitosis es cuando ya la liberamos, o sea, cuando la sacamos. Entonces, hemos visto hasta el momento 1, 2, 3, 4, 5 conceptos. ¿Tienen duditas de alguno de esos 5 conceptos? Entonces vimos endocitosis, exocitosis, fagocitosis, pinocitosis y transitosis. Todos eso nos habla de transporte en vesículas. Hasta ahí dejamos entonces todo el tema de lo que es el transporte celular o la forma en la que transportamos material, cualquier material o sustancia absoluto dentro de la célula. Transporte activo, transporte pasivo y transporte por vesículas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre este proceso de reproducción celular. Espérenme. Sí. Listo. El proceso de reproducción celular desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los tejidos, órganos y de los sistemas. Acuérdense que por allá cuando empezamos a hablar de la célula, hablamos que las células siempre se replicaban o se reproducían en unas células idénticas a la inicial. Por eso hay que conservar muy bien el ADN, que el ADN está dentro del núcleo, porque la idea es que ellos se reproduzcan idénticos. Cuando hay alguna alteración en esto es cuando se nos empiezan a dañar las células. Entonces se generan nuevas células que son genéticamente idénticas a la célula madre gracias a un proceso de regulación complejos que garantizan la integridad del material genético. Este proceso se encuentra dentro del ciclo celular y consta de 2 etapas principales. Entonces, vamos a hablar de la interfase y la división celular, o que también se llama mitosis o meiosis. Entonces, estos son los 2 procesos que vamos a ver de la reproducción celular o del ciclo celular, la mitosis y la meiosis. Durante la interfase, la célula crece, entonces la célula empieza a crecer, replica el ADN y se prepara para la mitosis. Los cromosomas se replican de modo que al comenzar la división, cada cromosoma se va replicando. Entonces, espérenme, les voy a poner un videíto para que entendamos mucho mejor esto, que realmente todo eso es súper fácil entenderlo cuando uno lo ve más gráfico. En el video de hoy veremos qué ocurre en cada una de las fases del ciclo celular, que por si no lo sabías, el ciclo celular es el nombre con el que se conoce al conjunto de procesos que llevan al crecimiento de la célula y a su posterior división. Este ciclo consta de 2 fases distintas, la interfase y la mitosis. La interfase se subdivide en las siguientes 3 fases. G1. En esta etapa la célula crece en tamaño. S. Durante esta etapa la célula duplica su material genético y se prepara para la división celular. G2. Que al igual que en la G1, en la G2 la célula aumenta su tamaño, pero además sintetiza proteínas para prepararse para la división celular o también llamada mitosis. Luego de la interfase, que como ya vimos antes se divide en otras 3 fases, ocurre la mitosis. Esta se divide a su vez en 4 fases, en donde ocurre la división del material genético anteriormente duplicado. Luego de la mitosis ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Una vez la célula haya pasado por todas estas fases, terminarán habiendo 2 células genéticamente idénticas a la célula original.
Ahora que ya entendemos cómo funciona el ciclo celular, vamos a profundizar más en una de las fases que los componen. Y esta es la mitosis, que como ya vimos antes, es donde ocurre la división celular en sí. La mitosis consta de 4 etapas, las cuales son 1. Profase. En esta etapa, el material genético, o sea, el ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, se condensa, o también podría decirse que se empaqueta, formando así las cromátidas. Estas luego se unen de a pares para así formar los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto por lo tanto de 2 cromátidas, y estas son exactamente iguales. Son iguales porque, como vimos antes en la fase S, el material genético se duplicó. En la profase también sucede que el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriolos se mueven a los polos de la célula, y a partir de ellos comienza a formarse hueso miótico. 2. Metafase. En esta etapa, los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula de forma vertical, para que luego los huesos mióticos se les unan. 3. Anafase. En esta etapa, los microtúbulos que forman el hueso miótico se acortan, haciendo que las cromátidas que componen a los cromosomas se separen, yendo cada una hacia un polo opuesto de la célula. 4. Telofase. En esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de la célula, para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. La célula ya a este punto comienza con la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Y así, a partir de una única célula, se generaron 2 células genéticamente idénticas a la célula original. Sin embargo, la mitosis no es la única forma en la que una célula se divide. También existe la meiosis, que, a diferencia de la mitosis, que genera a partir de una célula 2 células exactamente iguales a la primera, en la meiosis, a partir de una célula, se generan 4 células genéticamente diferentes a esta primera. Veremos más acerca de la meiosis en un próximo video. Por eso, si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Perdón, siempre se me olvida seguirles hablando. Ese video es el mayor resumen y es como la forma más fácil de entender estos dos procesos. Nosotros aquí solamente nos vamos a centrar en la mitosis, que la mitosis que era la producción de 2 células a partir de una célula madre. Entonces nos dice, la mitosis es el proceso en el que los cromosomas replicados se dividen en 2 núcleos hijas, acompañados generalmente de la citocinesis, que es la separación de citoplasma y la creación de 2 células hijas. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice? A partir de una primer célula, ellas empiezan todo un proceso de replicación, de forma de que cuando se van separando, al final vamos a tener otras 2 células que van a ser totalmente idénticas a la primera. Entonces, de esto nos habla la mitosis. La mitosis nos habla de esa forma en la que una célula va a tener 2 células hijas que van a ser siempre idénticas a ellas. Entonces, este proceso se lleva a cabo en 4 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La profase, la metafase, anafase y telofase. Esas son las 4 etapas que tiene la mitosis para empezar a irse separando y convertirse en 2 células. Diremos aquí. Listo. Entonces vamos a hablar primero la profase. En la profase es cuando los cromosomas se hacen visibles y la envoltura nuclear se rompe. Entonces empezamos en la profase a que los cromosomas se vayan separando y se nos rompe la envoltura. Ya cuando llegamos a la metafase, los cromosomas, ellos se alinean todos en el centro de la célula para que después se puedan empezar a dividir. Cuando ya llegamos a la anafase, entonces miren el dibujito aquí de la anafase. Entonces aquí en la anafase ya tenemos 2 extremos y cada cromosoma se dividieron. Entonces cada cromosoma, ellos se van yendo hacia un extremo para poder luego empezar a separarse. Cuando llegamos a la telofase, entonces miren que en la telofase ya se fue estirando tanto la célula que tenemos 2 núcleos. Y esos 2 núcleos tienen los mismos cromosomas. Ambos núcleos tienen la misma cantidad de cromosomas y los mismos cromosomas porque eran los mismos que simplemente se separaron.
Hasta ahí, entonces ya tenemos nosotros 2 células hijas. Y ahí tenemos las 4 fases. Cuando llegamos a la citocinesis, es una vez, hasta ahí es lo que cumple la mitosis. Cuando nosotros ya tenemos 2 celulitas y cada una con su núcleo y con sus cromosomas. Después de esto, entonces ocurre la citocinesis, que es cuando ya realmente ellas se separan y tenemos 2 células. Entonces, ¿qué nos tenemos de pronto que acordar? Que son 4 procesos de la mitosis: la profase, la anafase, profase, metafase, anafase y telofase, y así van siendo en orden. ¿Alguna preguntita? Y hasta aquí terminamos todo lo que es hablar sobre la célula. Listo. Profe, buenas tardes. Entonces, Son 5 mitosis, ¿cierto? En total son 5 mitosis. Son 4 perdón, mitosis. vi Espérame que 4. me voy a devolver. Lo que pasa es que hay 5. Son 4 mitosis, 4 fases de la Ya, mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Ahí ya. cuando llegamos a la telofase, mire que ya tenemos 2 celulitas hijas. Pero cuando esas 2 celulitas entonces ya se rompen y están cada una por separado, a eso le llamamos citocinesis. Citocinesis es cuando ya se completó la mitosis llega hasta la telofase, ya se completó la mitosis y entonces ellas se forman en 2 diferentes. Listo. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Esas 2 que se juntan, profe, es a las primeras, ¿cierto? A las 2 primeras, que ahí tengo una confusión. ¿De la profase ¿Sí? o no? ¿O yo estoy confundido? Claro, mira, en la profase tenemos solamente una célula. Mira el dibujito acá. Sí, ¿Qué sí. pasa Es que estaba viendo el otro después? dibujo, Sí, dime. el tolopase, que son 2, Sí, en ¿cierto? la telofase, sí. Pero eso 2 equivale a... No, mira, de esta primera, ella comprendo. se va estirando y se convierte en 2. Ya. Entonces, de eso se trata la Ya mitosis, que... que de una sola célula, ellas se formen 2, pero que dos que son igualitas, o sea, que tienen el mismo material genético de la primera. Entonces, estos cromosomas lo que hacen es que se alinean ya. y se empiezan a separar. Entonces, quedan con el mismo núcleo, con la misma cantidad de cromosomas. Entonces, se separan y empiezan a hacer 2, pero con el mismo material genético, o sea, con los mismos cromosomas, el mismo núcleo, entonces tienen todo lo mismo. Eso, pero es solamente que de una se convierte en 2. Ya. Listo, o sea, Ya todo tenía eso es esa un confusión ahí. proceso. Ya, gracias, Listo. profe. Sí. Con gusto. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de esto que es el nivel tisular. Entonces, a nivel tisular dice que la histología es la disciplina científica que estudia los tejidos. Entonces, aquí a nivel tisular vamos a ver todo lo que es a nivel de tejidos. Un tejido es un conjunto de células que comparten un origen embrionario y llevan a cabo funciones específicas. Entonces, un tejido, tenemos diferentes tipos de tejidos, que son los que vamos a ver acá. Y estos tejidos vienen todos, o sea, todos estos tipos de tejidos, o sea, tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular o tejido nervioso. Cada uno de estos vienen del mismo origen, o sea, su producción inicial fue del mismo origen. Los tejidos pueden ser sólidos, como en el caso de los huesos, pueden ser semisólidos como la grasa o pueden ser líquidos como la sangre. Además, su composición, disposición y la presencia de las fibras puede variar ampliamente. Entonces, hay muchos tipos de tejidos y están compuestos de formas diferentes. Existen 4 tipos de tejidos. Entonces, el tejido epitelial, que es el que tenemos en la piel, el tejido conectivo, principalmente el de las venas, el de algunas arterias, y tenemos el tejido muscular, que están los músculos, y el tejido nervioso. Bueno, entonces tenemos 4 tipos de tejidos que son los que vamos a ver. Primero empecemos con el tejido epitelial. El epitelio, entonces, es un tipo de tejido compuesto por células polarizadas. Acuérdense que cuando hablamos de polar, hablamos de lo que es más afín de pronto a la agüita y no tanto a la grasa.
Entonces, este epitelio está compuesta por células polarizadas que están fuertemente unidas entre sí y sujetas al tejido subyacente mediante una fibra de capa. Entonces, las células del tejido epitelial, pensemos en que todas están muy apretaditas. Entonces, este tipo de tejido carece de su propio sistema vascular. Entonces, es un sistema que es un tejido, perdón, que no tiene por sí solo como venitas o un tipo Per- de sistema vascular. Perdón que la Perdón, interrumpa, dígame. perdón que la interrumpa, profesora. ¿Se escucha entrecortado? ¿Soy yo o escuchan todos iguales? No sé, cuéntenme si alguien más está escuchando entrecortado. No, profe, yo escucho claro. Ya, soy yo. Ya, Yo ok. igual lo Listo. escucho claro. Listo, Ok. perfecto. Bueno, entonces este tipo de tejido carece de su propio sistema vascular, por lo que se nutre a través de la difusión de nutrientes y oxígeno desde los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo. Entonces, nos hablan de que este tejido va en dos características, y es que está todo unido, está juntito, y por sí solo no tiene un sistema vascular. Entonces, este tejido lo que hace es que a través del transporte de difusión, él se va nutriendo, se llena de nutrientes o de oxígeno o de agüita. Entonces, simplemente abajo de este tejido tenemos un montón de tejidos por los que sí pasa de pronto sangre, pasa nutrientes, pasa agua, y él simplemente lo que hace es que a través del transporte, a través de su membrana, se va filtrando todas estas sustancias. Existen dos tipos de tejido epitelial. Uno, que es el tejido de revestimiento, que cubre superficies expuestas a continuas tensiones mecánicas del medio externo, que principalmente entonces estamos hablando de pronto de la piel. Miren que la piel es de pronto el tejido epitelial más grande que tenemos, que él nos está recubriendo de toda la parte externa, y la piel por dentro tiene todo ese sistema vascular. El epitelio de revestimiento, que es este que cubre las superficies expuestas, entonces tiene tres características. Puede ser, una característica, el número de capas celulares. Puede ser simple, que entonces es una capa muy pequeña de células, o puede ser estratificado. Entonces miren este dibujito aquí que tenemos. Este primero nos habla de simple, es una capa pequeña de células, pero estratificado es cuando se empiezan a juntar y ya tenemos una capa tan grande que forman un tejido mucho más grande, ¿cierto? Tenemos también que se forma de las células en la capa externa. Entonces, las formas de las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. Entonces, planitas pueden ser cúbicas como estas que vemos acá, o pueden ser cilíndricas, o sea, así como alargadas. Y tiene otra característica, y es la estructura. También la estructura puede ser en cilios, microvellosidades, entre otras. O sea, este tejido de revestimiento puede tener muchas características, pero lo principal es que recubre superficies que están más expuestas al medio externo. ¿Como cuál? Como la piel, que nos está protegiendo de lo que está al medio externo. Y hay otro tipo de tejido epitelial, que es el epitelio glandular, que además de formar revestimientos, puede sintetizar y secretar un producto específico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tejido que está recubriendo nuestro hígado. Miren que es un tejido muy grande, pero es un tejido que permite que él también secrete algunas sustancias. Entonces, cuando hablamos de tejido glandular, es que puede secretar, y el tejido de revestimiento simplemente es que nos protege de otros medios externos. ¿Alguna preguntita de ese tejido epitelial? Profe, una consulta. Sí, señora. ¿Esta clase la va a dar hasta dónde? Porque es que tengo ya que entrar al turno. No Que sé, pero es que apenas llevamos una horita. Realmente este tema es muy corto, pero ya. si algo luego ves el resumen. Espérenme, yo reviso cuánto nos falta. Para terminar esta clase falta muy poquito. Realmente ¿Sí? muy poquito, sí. Yo Ya. pensaría que
Mira, nos faltan 1, 2, 3, 4 diapositivas y terminamos esta clase de hoy. Por eso, para pasar la lista, Danis López le está hablando. Listo, Danis, te tengo en cuenta ahorita que la pase al final. O yo, por si acaso no alcanzo a verla porque ya me tengo que ir. Listo, perfecto. Ya, entonces para la asistencia, profe, yo muchas gracias. Yo igual tengo el módulo y lo sigo. Por eso quería saber hasta dónde lo iba a dar para yo seguir leyendo hasta dónde iba a dar la clase hoy. Listo. Hoy lo vamos a dar hasta donde empieza el sistema cardiovascular. O sea, sistema cardiovascular lo vamos a ver en la siguiente clase. Ah, ok, hasta ahí. Hasta ahí lo va a terminar. Sí, señora. Tema cardiovascular. Ok, muchas gracias, sí. Con gusto. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces pensemos en el tejido epitelial, que es todo lo que está en contacto con el exterior o lo que recubre nuestras cavidades internas. Ahora pasemos al tejido conectivo. Entonces, este es uno de los tejidos más abundantes y más ampliamente distribuidos en el cuerpo. Desempeña diversas funciones esenciales y es que conecta y une diferentes partes de nuestro cuerpo. Nos proporciona soporte y resistencia a otros tejidos, protege y aísla los órganos internos. Entonces es uno de los tejidos como más importantes o los que más abundan. Actúa entonces como un compartimiento para estructuras con los músculos esqueléticos. ¿Se acuerdan cuando vimos entonces las cavidades y que decíamos que estas cavidades del corazón y de los pulmones eran rodeadas de tejido conectivo? Bueno, entonces dice que actúa como compartimiento para las estructuras como los músculos esqueléticos, sirve como medio principal de transporte de organismos, entonces como la sangre. La sangre es un tejido conectivo. También almacena las principales reservas de energía, porque aquí tenemos entonces lo que es de pronto la grasa, el tejido adiposo. Acuérdense que nuestro cuerpo coge de la grasa y la transforma en energía. Y entonces juega un papel importante en la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Aquí entonces este tejido conectivo se clasifican dos: el que es no especializado y el tejido conectivo que sí es especializado. Entonces, no especializado es lo que tenemos el tejido conectivo reticular, el mucoso, pero los especializados que de pronto serían como a los que más le ponemos cuidado sería el tejido adiposo, que es toda la parte grasosa que tenemos. El tejido cartilaginoso, que entonces que nos habla de los cartílagos, el tejido óseo, todos los huesitos, y el hematopoyético, que nos habla de todo lo que son las venas y el transporte de la sangre. Entonces esos serían como los tejidos a los que más cuidado le ponemos en el tejido conectivo. Y tenemos el tejido muscular. Entonces está compuesto por células alargadas que las conocemos como fibras musculares o miocitos. Tienen la capacidad de utilizar ATP para generar fuerza. Entonces mire que este tejido muscular siempre nos proporciona energía, porque acuérdense que mire que ellos lo que hacen es utilizar el ATP, que el ATP acuérdense que es energía, y con ese ATP ellos generan fuerza. Entonces, este tejido muscular es el responsable de llevar a cabo los movimientos de nuestro cuerpo. Mantiene la postura, genera calor y proporciona protección. El tejido muscular lo dividimos en 3 tipos de tejidos, de acuerdo a las estructuras y funciones. Entonces, en el tejido muscular tenemos el músculo esquelético, que es principalmente todo el control voluntario. Tenemos el músculo cardíaco, que es el que está en nuestro corazón, y miren que es un control involuntario porque nosotros no controlamos cómo se está moviendo ese músculo. Y tenemos el músculo liso. El músculo liso también es un tejido que se controla involuntariamente, que es el que está en nuestros órganos. Entonces, dentro de este tejido muscular tenemos 3: el músculo cardíaco, el músculo liso y el esquelético. Y de esos, el único que es voluntario y que nosotros movemos por nuestro propio nosotros mismos es el músculo esquelético, que es el que está en nuestros músculos. Ya el cardíaco y el músculo liso son involuntarios.
Preguntitas de lo que llevamos hasta acá. Listo. Vamos a hablar sobre el tejido nervioso, que de este tejido nervioso igual vimos, yo creo que lo vimos más a profundidad en el módulo anterior cuando vimos lo de los antidepresivos y las benzodiazepinas. Entonces, el tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células, las neuronas y las células de la neuralgia. Las neuronas, entonces, que serían las más importantes, dice que son sensibles a diferentes estímulos que convierten en señales eléctricas, conocidas como potenciales de acción o impulsos nerviosos. Y lo que hacen es que la transmiten a otras neuronas, tejidos musculares o glándulas. Entonces, las neuronas lo que hacen es recibir, ellas son muy sensibles, reciben todos estos estímulos y ellas las transmiten. A veces la pueden transmitir a los músculos, otras veces lo que hacen es transmitirlas a otras neuronas y así van haciendo una red como para transferir hasta que llegue al lugar donde se necesita la acción. La mayoría de las neuronas consta de 3 partes fundamentales. Entonces, el cuerpo y 2 prolongaciones conocidas como dendritas y axones. Entonces, miremos este dibujito. El cuerpo es todo esto que parece toda esta parte amarillita. Tenemos las dendrinas, que son estas colitas de aquí, y los axones. ¿Se acuerdan que los axones es por donde ellas transmiten esa comunicación? El cuerpo celular entonces contiene el núcleo y otros organelos. Las dendritas, que es la parte acá inicial, son extensiones celulares ramificadas, generalmente cortas, que funcionan como la principal estructura receptora de la neurona. El axón es una estructura única y delgada que puede extenderse a distancias considerablemente largas. Cumple la función de transmitir los impulsos nerviosos desde la neurona hacia otras neuronas o tejidos. Entonces, miren que este tejido nervioso es fundamental para que todo nuestro cuerpo funcione. El tejido nervioso lo encontramos a lo largo de todo nuestro cuerpo y es el que nos da los impulsos para que los otros tejidos puedan funcionar, por ejemplo, los músculos. Las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, motoras e interneuronas, simplemente dependiendo de cómo se comuniquen entre ellas. Entonces, en general, las neuronas lo que nos hacen es transmitir impulsos nerviosos a diferentes funciones de nuestro cuerpo, diferentes sistemas para que funcionen. Vamos a ver este videíto. En el video de hoy veremos los distintos tipos de neuronas, cuáles son las partes de su estructura y cómo es que funciona cada una de ellas. Para empezar, tenemos que comprender que el encéfalo de un ser humano promedio contiene hasta 100 millones de células nerviosas, también conocidas como neuronas. Sin embargo, las neuronas no solo se encuentran en el encéfalo, miles de millones más se encuentran formando el sistema nervioso. Estas células nerviosas neuronas varían considerablemente en forma y tamaño, pero todas cumplen la misma función, recibir y transmitir información. Ahora bien, para entender cómo es que las neuronas funcionan, necesitamos comprender cuáles son sus partes y cuál es la función de cada una de ellas. Primero, tenemos que saber que las neuronas son células eucariotas, por lo tanto, poseen un núcleo que contiene información genética en su interior. Este núcleo se encuentra dentro del cuerpo celular. Pero lo que realmente diferencia a las neuronas de otro tipo de células son las diminutas fibras que se extienden fuera del cuerpo celular, permitiendo así a la neurona realizar su trabajo, que, como vimos antes, es recibir y transmitir información. Las fibras cortas que se ramifican alrededor del cuerpo celular son las dendritas. La función de las dendritas es recibir los mensajes provenientes de otras neuronas y en ciertos casos de otras células como la de la piel, para luego transmitirlos al cuerpo celular. La fibra larga que se extiende del cuerpo celular es un axón, y su funcionamiento es transmitir los mensajes de salida a las neuronas vecinas o a un músculo o glándula. Los axones varían de longitud de 1 o 2 milímetros hasta unos 90 centímetros, como por ejemplo los axones que van desde el encéfalo hasta la base de la médula espinal. Aunque una neurona solo tiene un axón, cerca de su extremo el axón se divide en muchas ramas terminales.
También, como se puede ver en la imagen, el axón está recubierto por una parte de la neurona que se conoce como mielina. Esta proporciona aislamiento e incrementa la velocidad de transmisión del mensaje. Por otra parte, los axones conforman los nervios, es decir, un grupo de axones unidos conforman un nervio, o también llamado tracto. También tenemos que comprender que existen tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales o aferentes son aquellas que reciben mensajes de los órganos sensoriales, en este ejemplo de la piel, y los transmiten a la médula espinal o encéfalo. El segundo tipo son las neuronas motoras, o eferentes. Estas transmiten los mensajes de la médula espinal y el encéfalo a los músculos y las glándulas. El tercer tipo son las neuronas asociativas, o interneuronas. Estas transmiten los mensajes de una neurona a otra. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo es que funcionan estas tres neuronas en conjunto. Supongamos que tocamos algo que está muy caliente, como podría ser una taza de café, y por lo tanto nos quemamos. Los tejidos de la piel mandarían una señal a las neuronas aferentes, estas a su vez transmitirían el mensaje hacia el interior de la médula espinal, en donde se encuentra una interneurona que recibiría el mensaje y lo transmitiría a una neurona eferente. Luego, esta transmitiría el mensaje al músculo, y este reaccionaría para, en este caso, alejar el dedo de la taza de café caliente. En esta ocasión, no se necesitó que la señal pase por el encéfalo para que así se pueda procesar la información y así reaccionar, debido a que fue un acto reflejo. La forma en la que se transmite el mensaje entre una neurona y otra es algo más compleja de lo que llegamos a ver en este video. Por eso, vamos a detallarla más en un próximo video. Así que te recomiendo suscribirte. Listo. Esa es como la forma más fácil de comprender esta parte de la neurona, simplemente de cómo se comunican entre ellas. Voy a tomar la lista y por hoy terminamos así, porque para que no mochemos el tema y la siguiente clase empecemos a ver del sistema cardiovascular y la hipertensión. Denme un momentito. Yo me meto a las asistencias y ya se las tomo. ¿Tienen de pronto alguna preguntita del tema que vimos hoy? Listo. Profe, Señora. la compañera Claudia Hernández dice que tiene problemas con el audio, que no le va a poder contestar la asistencia. Listo. Espéreme, ya lo voy llamando y me recuerdan cuando, Ok, gracias. cuando las llame la asistencia. ¿Alguien más ha hablado en el chat para que también, porfa, me avisen? Tengo Camila Contador. Karina Cortés. Presente. Gracias. Gabriele Dumont. Presente. Gracias. Erlines Escorché. Presente. Gracias. Claudia Hernández. Ella es la compañera que tiene problemas con el audio. Listo, ya se me había olvidado. Gracias. Rosa Irarrázaval. Rosanet Leighton. Presente, profesora. Gracias. Danis López también fue la que me habló hace ratico. Cindy Mamani. Presente. Gracias. María Merino. Presente, profesora. Gracias. Gloria Millar. Gloria. Víctor José Muñoz. Presente. Gracias. Daniela Paz. Presente, profesora. Gracias. Claudia Rivera. Presente, profesora. Gracias. Aida Rojas. Presente, profesora. Gracias, Aida. Ricardo Real. Presente, Ricardo. profe. Gracias. Macarena Tapia. Presente, presente. Macarena, no. Alexandra Velázquez. Yelitza White. Presente, profe. Gracias. ¿Me faltó alguien de los que estén aquí conectados? Profe, Listo, una chicos. consulta. Cuénteme. Bueno, era respecto a lo de la pregunta que yo le había hecho por WhatsApp. Bueno, yo me estuve poniendo a ver lo de la página. Si uno selecciona, o digamos, un ejemplo, pasa que uno lee y yo vengo y selecciono la pregunta. Pero si yo vengo y digo, no, esta no es esta, y yo la cambio,
hacia la otra y yo sigo, ¿me entiendes? Yo me confío y sigo respondiendo las otras preguntas. Bueno, me arroja, digamos, como que pregunta errónea. Había que darle a quitarse, como decir, porque ahí vi que sale una opción que dice quitar, como decir, quitar la elección de la que uno seleccionó, pues. Ujú. Pero yo no Cla- le di ese botón, sino que yo lo que hice fue que, digamos, salía una pregunta, una respuesta, yo le, por decir algo, una letra, yo le di a la C, y yo dije, ay, no, es la A, y apreté de luego la A, se marca la A, pero no me la toma en cuenta, entonces había que darle a la otra opción. Mira, realmente no sé muy bien, pero sí sé que al final de la prueba hay una cosa que antes de tú darle enviar, tú le das revisar. O sea, uno tiene que Profesora, revisar. Entonces yo les recomiendo que siempre revisen cuáles fueron las preguntas, que de pronto el sistema no haya sido que les dimos clic y al final no le dio clic, pero sí uno revisarlas antes de enviarlas. Porque puede eh, pasar que cualquier tiene sistema uno cree que razón. le dio clic, no le dio clic y así le funciona. No, Pero sí hay que revisarlas. en ese caso yo les di clic, solo que, digamos, quise como corregir, ¿me entiendes? Ujú. Corregir Víctor, la respuesta Pero sí se y pueden no me las tomó. corregir. Sí se ¿Ah? pueden Víctor, tienes corregir. razón. Es que, Víctor, lo que pasa es que uno marca la respuesta y después si la quiere corregir, abajo, un poquito más abajo de la misma respuesta, dice sacar esta opción. Y ahí recién puedes corregir. Ah, bueno, perfecto. Tienes Sacar esa razón. opción, dice. Sacar esa opción y ahí tú vuelves a responder la pregunta. Tienes razón. Tienes que Ah, apretar eso. entonces Y tenía que ser perdón, eso, y si no se porque aprieta Ya la otra respuesta vez, anterior. te pincha la alternativa original, tú la pinchas sin irte a quitar y te toma inmediatamente, así que no es necesario ir. Tú pinchas la que elegiste últimamente y te toma el tiro. Tú tienes es que eso fue lo que yo hice. Yo por lo menos seleccionaba, digamos, una letrica, entonces yo leía bien y decía, no, esta no es, es esta. Entonces pasaba la otra letra y uno sigue continuando, ¿me entiendes? Me Ujú. confié. Y a lo que yo veo, tuve que como unas 12 13 respuestas malas. Igual siempre revisen antes de darle enviar. Revisen Sí. otra vez las preguntitas que sí les haya quedado bien, porque igual como todo esto son computadores, uno no se debe confiar, uno siempre revisar que le haya quedado marcado la que es correcta. Cuando tengan alguna duda, obviamente después de darla, me escriben y yo se las reviso. Pero me Ya. escriben al interno porque como no todos han dado la prueba, pues tiene que ser por interno, pero me escriben y las revisamos. Ok. Listo. Igual yo no siempre respondo ahí mismo porque siempre estoy trabajando y yo trabajo con pacientes. Entonces, a veces que estoy en la sala, que otras veces estoy hablando con ellos, pero cuando yo lo lea, pues inmediatamente les aviso. Pues les respondo. Ok. Listo. Bueno, chicos, ¿alguien tenga alguna otra pregunta? Listo, terminamos la clase. Esto es una clase muy cortica. La clase que sigue es un poquitico más larga. Vamos a hablar sobre algunos medicamentos y los sistemas que nos faltan. Eso sería todo. Que estés muy bien. Una feliz noche. Buenas noches, profesora, que Gracias, descanse bien. profe. Gracias. Nos vemos el martes. Buenas Buenas noches, profe. El noches. martes. Buenas noches a la compañera igual. Hoy hay pruebas, Igualmente ¿cierto? para ustedes. No, hoy no hay prueba. Ah, qué El bueno, Martes, ya. el martes. martes. Ok, gracias, profe, que descanse.